de los petroquímicos básicos y el consumo de combustibles. Integrantes: Nixon Martínez, Fernando Simanca, Francisco Polo, Gilberto Escorcia, Xavier Espinosa y Héctor Santo Domingo. Introducción. Debido a las características actuales de la economía mundial, el precio puede oscilar o variar en relación a los tiempos de prosperidad y niveles de consumo. La especulación, cantidad de reservas disponibles y acontecimientos sociales importantes, sobre todo los de aquellos países productores y de países más consumidores. Factores que intervienen en el precio del combustible. Contamos con 5 factores. El primero es la materia prima para la industria petroquímica. Son fracciones muy pequeñas de cualquier hidrocarburo. Es decir, la industria petroquímica para su propio desarrollo requieren de una fracción demasiado pequeña de hidrocarburos. Como segundo factor es el clima. Los productores consideran como regla establecida que los costos de propano y butano se elevan en invierno por un mayor uso de calefacción y de calentadores. Esto se da debido a su calidad de vida dentro de invierno. Como tercer factor, los motivos económicos, una mayor inversión tecnológica. Como cuarto, la recesión económica, y como quinto, factores sociales. Industria petroquímica. Las principales cadenas petroquímicas son las de gas natural, las olefinas ligeras, como el etileno, propileno y butano, y la de los aromáticos. Gas natural. Se produce el gas de síntesis que permite la producción a gran escala de hidrógeno. El etileno se produce un gran número de derivados como las diferentes aplicaciones en plástico. El propileno se produce un compuesto que tiene gran aplicación en la industria de solventes, pintura y fibra sintética. Los aromáticos, benceno, tolueno y sileno. El benceno es la base de producción de ciclohexano y la industria de nylon. La clave de que estos productos petroquímicos no incluyen significativamente recuperar los precios del petróleo es que su consumo es relativamente bajo, comparado con los que se usan como energéticos. Buenos días. Siguiendo con el tema y los factores que intervienen en el precio de los combustibles, y argumentando que estos factores encontramos tanto en el nivel ecológico, los cuales influyen mucho en el poder, se pueden conllevar, ya que estos precios pueden elevarse. Dentro de esto podemos encontrar las estaciones frías, los huracanes y los terremotos. Estaciones frías: aumenta el consumo de combustible para la calefacción y generación de energía eléctrica. Huracanes: afectan la exploración sobre todas las petroleras establecidas en el Golfo de México. Terremotos: posibles afectaciones a la producción petroquímica en la refinería. Y en el mismo tema existen otros factores que no son solo también ecológicos, también existen varias alternativas, también ecológicas, las cuales podemos ver. Para este caso tenemos, primero, la utilización de trigos dulces, es decir, con bajo contenido de azúcar. Segundo, reformador catalítico, aumenta los octanaje de la gasolina. Tercero, unidades de HDT o hidrotratamiento, reducen la cantidad de azufre en las naftas y el diésel. Y por último tenemos las plantas de cracking o hidrocracking, convierten los gasóleos en productos más livianos y valiosos, pero sobre todo con leches de catalizadores que recogen los metales pesados en evidencia de los gasóleos. Bueno, compañeros, tengan todos muy buen día. A continuación hablaremos sobre los factores sociopolíticos. En la relación del precio de los petroquímicos y el consumo de combustibles incide mucho los factores sociopolíticos a nivel global. A continuación hablaremos un poco sobre estos aspectos. Para empezar, cabe recordar que la variación de estos productos se han visto envueltos desde disputas territoriales entre naciones que han afectado directamente a las poblaciones, casos puntuales lo que se vive actualmente en el Medio Oriente, así como acuerdos entre países que influyen en la variación de los precios. Hablando a nivel local, nuestra economía se ha visto golpeada producto de los precios variables del barril de petróleo, en donde las políticas actuales impuestas por nuestros gobernantes
no ayudan al colombiano del común, pues es el pueblo quien le afecta el bolsillo y sufre estas consecuencias. Una de ellas podríamos decir que es que pagamos el combustible casi que a precios o costos del barril internacional. Teniendo en cuenta pues, lo expuesto anteriormente, hemos determinado como los principales factores sociopolíticos los siguientes puntos, y son, como primero, la reducción de las inversiones sociales y el aumento de estos impuestos. Como se describió anteriormente, pues es como un cuadre, hablando a nivel local, de la economía por las políticas impuestas, hablando a nivel local. Otro de los factores es el descontento de la población y clases políticas de oposición. Pues es obvio que el pueblo siempre va a estar en desacuerdo, sobre todo como expresábamos anteriormente, que estamos pagando un combustible casi a precio internacional. Otro de los puntos es la crisis de refugiados sirios que migran en Europa, ya hablando en términos internacionales. También otro punto es el shock de la eventualidad salida del Reino Unido de la Unión Europea. También hay otro factor que es la pérdida de numerosos empleos de la industria petrolera. También encontramos, según la BBC Mundo, la congelación de unos 380.000 millones en megaproyectos, pues también estanca el desarrollo como tal. Otro de los puntos son las tensiones políticas entre Arabia Saudita e Irán. Ya son conflictos que, como la hablaba, lo que vivimos en Medio Oriente. También encontramos, según el experto John McCloughlin, la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados, por las consecuencias políticas sobre todos los países que han invertido miles de millones en programas sociales y subsidios para adelantar protestas como las de la primera árabe, en primer lugar, en el Golfo Pérsico. Y por último, uno de los aspectos es el precio, son los precios bajos. Los precios son un catalizador para el aumento de los conflictos mundiales. Esto lo advierte Terry Lynn Carl, que es un autor y profesor de las ciencias políticas en la Universidad de Stanford. Buenos días, compañeros. Siguiendo con el tema de factores que afectan el precio del petróleo, uno de los factores más importantes que afecta directamente el precio del petróleo es la globalización económica o la apertura de los mercados mundiales. Es evidente que en este caso los países industrializados o potencias mundiales tienen ventaja sobre los países productores o tercerizados, ya que estos países potencias o productores o consumidores crean las estrategias para mantener este precio de acuerdo al estado de sus economías. Tenemos algunos eventos que han afectado el precio del petróleo a nivel mundial, como por ejemplo la crisis de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que hizo que utilizaran el fracking e inundaran el mercado de petróleo. La proliferación de gobiernos de corte contrario a los Estados Unidos, donde al mantenerse los precios tendrían menos recursos para la inversión social y generar descontento en la población. Se mantienen precios bajos para los países de la coalición internacional, para que estos puedan ganar la batalla al autodenominado Estado Islámico, que se financia del cobro de chantajes a la exportación petrolera. El reingreso de la oferta iraní luego del levantamiento de las sanciones económicas. La subdemanda de los países de economía emergente, en especial la de China y Rusia. El invierno de 2015, que fue uno de los más benévolos desde hace muchos años y que limitó el consumo. El petróleo convencional se está acabando y el no convencional no puede extraerse a menos de $100 el barril. Tengan todo con nosotros. Los precios de los combustibles en Colombia sí pueden bajar. A pesar de la volatilidad que tiene el precio del crudo en los mercados internacionales, lo cierto es que en la economía colombiana no se ve reflejado si el precio del petróleo baja, aquí no baja lo suficiente. Todo esto tiene que ver con un componente de voluntad y decisión política del gobierno nacional y de algunos de los actores involucrados en la
cadena de distribución, independientemente de cuál sea la fórmula que establezca el Congreso de la República hacia el sur con relación para regular el precio del combustible. Lo cierto es que las sobretasas, el impuesto nacional, deberían ser fijos, no variables como en mucho tiempo se contestó. En el caso de la gasolina y del CPM, el impuesto nacional es hoy de 989 pesos con 57 centavos. La gasolina tiene una sobretasa de 1.168 pesos con 12 centavos. El diésel de 300 pesos. Lo cierto es que los precios deben bajar. Esa debe ser la lógica natural. ¿Por qué no baja? Obviamente por esta cantidad de impuestos que se recarga al consumidor. Estos recursos ni siquiera cumplen la función para la cual fueron creados, cuya función era la financiación de infraestructura vial municipal, regional y nacional. Estos dineros que se van casi todos destinados a pagar la cuota de burocracia que hay en Colombia. Estamos viendo desde las infraestructuras viales municipales, regionales y nacionales. Si son en ciudades, se hacen con el pago de peajes. Lastimosamente, se venden activos estratégicos del país para poder sufragar los costos de la infraestructura vial a nivel nacional. Estos impuestos están allí en la gasolina y en los puestos de combustible, como el gas natural, como el diésel, son los que hacen y mantienen el precio de la gasolina alta. También hay que revisar el costo y los beneficios económicos de los combustibles. Cuando se crearon la fórmula de meter el 10% de combustible en la gasolina, se pensaba en un alivio económico, pero eso no ha pasado, al contrario. Se ha convertido en un negocio muy lucrativo que ha hecho que las tierras en Colombia se encarezcan. De ser así, podemos pasar entonces ahora a las conclusiones de este magnífico trabajo que hemos realizado este equipo de trabajo. Primero que todo es que los precios de los combustibles son volátiles y dependen de varios factores como la semana. Que la oferta y la demanda tienen que ver obviamente con los países productores y consumidores, pero ahí entran componentes políticos, porque la mayoría de países productores son países en vías de desarrollo, los países consumidores son países desarrollados en economías emergentes, donde el interés prioritario de ellos es mantener los costos de la gasolina y del petróleo bajos cuando sus economías están en problemas. Los países poderosos, incluidos Estados Unidos, utilizan los precios para desestabilizar gobiernos que no les benefician. Los precios actuales se deben a la oferta alta, como ya lo hemos explicado, el fracking ha aumentado, pero también a la baja demanda de las economías emergentes. Y en Colombia la sobrecarga de impuestos y corrupción total mantienen altos los precios en relación al promedio